Llevaba casi 4 años trabajando en Gráficas Monterrey. Era siempre la primera en llegar y la última en irme. Asumía tareas que iban más allá de mi puesto y jamás me quejaba. Cuando la empresa consiguió su cliente más importante, el año pasado, fui yo quien pasó 3 noches seguidas sin dormir rehaciendo toda la presentación. No pedía reconocimiento, solo quería que vieran mi valor. Pero el valor, al parecer, hay que exigirlo para que lo noten. Mi rutina en la oficina se había vuelto tan predecible como agotadora. Cada mañana cruzaba las calles del centro de Monterrey, con un café en la mano, respirando el aire cálido y contemplando los edificios modernos que se mezclaban con la arquitectura colonial. A veces me detenía en el Parque Fundidora, antes de entrar al edificio, buscando unos minutos de paz para prepararme para otro día de invisibilidad calculada. Cuando programé la reunión con la señora Ramírez, la directora, ensayé cada palabra, frente al espejo de mi pequeño apartamento en la colonia Roma. Un aumento del 8% no era extravagante, apenas superaba la inflación. Pensé que había construido un caso sólido con mis logros, evaluaciones de desempeño y el promedio del mercado para mi puesto. Incluso imprimí una tabla comparativa y resalté las partes que mostraban que me pagaban menos de lo justo. Estaba nerviosa pero preparada. La noche anterior, mi hermana Elena me llamó. ¿Ya tienes todo listo para mañana, Lucía? Su voz siempre me tranquilizaba. Le conté sobre mis nervios, sobre cómo había organizado todos mis argumentos. Recuerda que abuela Carmela siempre decía que el que no habla, Dios no lo oye, me dijo riendo. Nuestra abuela, con su sabiduría de pueblo, seguía guiándonos años después de su partida. El momento llegó más rápido de lo que esperaba. La oficina de la señora Ramírez siempre me había intimidado, con sus ventanales que daban a la Sierra Madre y esos cuadros de arte abstracto que nunca entendí. Cuando entré, ni siquiera levantó la mirada de su celular. Comencé mi discurso con calma, manteniendo mi voz firme. Pero cuando llegué a la parte sobre el aumento, resopló, finalmente mirándome a los ojos con una sonrisa burlona. ¿Un aumento del 8%? Mijita, si quieres eso, búscate otra empresa. Aquí, eso nunca va a pasar. Sentí una ola de calor subir a mi rostro. La reunión duró menos de 5 minutos, y salí temblando, humillada y furiosa. En el pasillo, me crucé con Daniela, mi única amiga en la empresa, quien me miró con preocupación. No pude hablar, solo negué con la cabeza y seguí caminando. Esa tarde, en la cafetería La Parroquia donde solíamos reunirnos después del trabajo, le conté todo a Daniela. Mientras revolvía distraídamente mi chocolate caliente, ella me escuchaba con indignación creciente. ¿Sabes qué es lo peor, Dani? No es el rechazo. Es cómo me miró, como si fuera absurdo que yo pensara que valgo más. Lucía, llevas 4 años siendo el alma de ese departamento. Sin ti, la mitad de los proyectos ni siquiera se terminarían a tiempo, me respondió, apretando mi mano sobre la mesa de madera. Quizás es hora de que consideres otras opciones. Sus palabras quedaron flotando entre nosotras, junto con el aroma del café recién molido y el bullicio suave de la gente a nuestro alrededor. Por primera vez, permití que esa idea echara raíces en mi mente. Al salir, caminamos juntas hasta la parada del Metrobús. El cielo de Monterrey se teñía de naranja y morado, y en la distancia, el cerro de la Silla se recortaba como un gigante, silencioso. Daniela me abrazó antes de subir a su transporte. Eres brillante, Lucía. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Mientras esperaba mi autobús, recordé todas las veces que había cambiado planes con mi familia en San Nicolás, las comidas dominicales a las que había faltado, los cumpleaños de mis sobrinos a los que llegué tarde. Todo por demostrar una lealtad que ahora parecía ridícula. El peso de esa realización me acompañó durante todo el trayecto a casa, mezclándose con la indignación y un sentimiento nuevo que no reconocí de inmediato. Era determinación. Una determinación feroz que no sabía que tenía dentro de mí mía. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la señora Ramírez resonaban en mi mente como una broma cruel. Nunca va a pasar.
Me preguntaba cuántas veces había sacrificado tiempo con mi familia, cancelado vacaciones, trabajado fines de semana, solo para que se rieran de mí por pedir algo tan modesto. Eso no fue solo rechazo, fue personal. Me senté en la mesa de mi cocina a las 2 de la madrugada, con la única compañía del ronroneo de mi gata Frida y el lejano ruido de los camiones en la avenida principal. La pequeña luz de la estufa iluminaba apenas mi rostro reflejado en la ventana. Era una extraña, con ojos cansados y una expresión que no reconocía. ¿Cuándo me había convertido en alguien que aceptaba tan poco? Mis dedos se movieron por voluntad propia mientras abría LinkedIn y actualizaba mi perfil. Ni siquiera estaba segura de lo que buscaba, pero sabía que no podía quedarme allí. Mi orgullo no me lo permitiría. Pensé en todas las veces que había tragado faltas de respeto por el bien de la estabilidad. Pero esa noche me elegí a mí misma. En la pantalla del celular, las ofertas de empleo se sucedían una tras otra. Diseñadora gráfica senior, coordinadora de marketing, directora creativa asociada. Puestos similares al mío, algunos con mejores condiciones, otros en ciudades diferentes. Mientras pasaba el dedo por la pantalla, un recuerdo se iluminó en mi mente. Hace meses, en un evento de networking en el Centro de Convenciones de Santa Fe, una mujer llamada Marisol de nuestra empresa rival, Digilatam, me había dado su tarjeta. Si alguna vez te cansas de que te menosprecien, había bromeado. Llámame. En ese momento, lo tomé como una broma. Pero ahora, sus palabras sonaban como una profecía. Para cuando los primeros rayos de sol se filtraron por mi ventana, ya había enviado 3 solicitudes de empleo. Me serví otro café, el cuarto de la noche, y saqué la tarjeta de Marisol del cajón donde la había guardado. La contemplé durante varios minutos, jugando con ella entre mis dedos. ¿Era demasiado atrevido? ¿Sería visto como traición? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de mi madre. «Mija, ¿vendrás el domingo al bautizo de la niña de tu prima Gabriela?» Otra vez la culpa. ¿Cuántos eventos familiares había perdido este año? La pequeña Valeria ya tenía 6 meses y apenas la conocía. Mientras respondía que haría todo lo posible por estar allí, supe que algo tenía que cambiar. Me di una ducha rápida. Me puse un vestido azul marino, mi armadura para los días difíciles, y salí a enfrentar otra jornada en Gráficas Monterrey. En el Metrobús, mientras la ciudad despertaba a mi alrededor, tomé una decisión. Llamaría a Marisol en mi hora de almuerzo. La mañana transcurrió como cualquier otra. Nadie notó el cambio en mí, ni la resolución en mis ojos. La señora Ramírez pasó junto a mi escritorio sin siquiera mirarme, como si nuestra reunión del día anterior nunca hubiera ocurrido. Trabajé en silencio, terminando un diseño para una campaña de zapatos artesanales de Oaxaca, uno de nuestros clientes más pequeños pero más significativos para mí. A mediodía, en lugar de ir a la cafetería con mis compañeros, bajé a la pequeña plaza frente al edificio. Me senté en una banca bajo un ahuehuete, saqué mi teléfono y la tarjeta. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Marisol. Esperaba un rechazo educado o quizás una vaga promesa de mantenernos en contacto. Pero para mi sorpresa, contestó al segundo timbre. «¿Marisol García?» Mi voz sonaba extrañamente formal, casi ajena. «¿Quién habla?» Respondió una voz enérgica del otro lado. «Soy Lucía Mendoza. Nos conocimos en el evento de...» «Lucía, claro que me acuerdo de ti. La chica brillante de Gráficas Monterrey. Qué coincidencia que llames justo ahora». Me quedé en silencio, sorprendida por su entusiasmo y por el hecho de que me recordara. Justo estábamos discutiendo la necesidad de alguien con exactamente tu experiencia, continuó. ¿Puedes venir mañana? Mi corazón dio un vuelco. ¿Mañana? ¿Tan pronto? Miré hacia el edificio donde había pasado los últimos 4 años de mi vida. Desde aquí podía ver la ventana de mi oficina, una entre docenas, insignificante en la fachada de cristal.
Sí, puedo ir mañana, respondí, con una seguridad que no sabía que tenía. Mientras caminaba de regreso a la oficina, me sentía como si flotara. Por primera vez en mucho tiempo, la sensación de estar atrapada había desaparecido. Era como si las calles de Monterrey fueran más amplias, el cielo más azul, el aire más fresco. Algo había cambiado, y ese algo era yo. Apenas dormí esa noche, esta vez por una razón muy diferente. Me probé 5 atuendos distintos frente al espejo, buscando el equilibrio perfecto entre profesional y confiada. Finalmente, me decidí por un traje sastre color vino que mi hermana me había regalado en Navidad y que nunca había tenido ocasión de usar. Para cuando te asciendan, había dicho ella con una sonrisa optimista que ahora me parecía premonitoria. Llegué a las oficinas de Digilatam con 30 minutos de anticipación. El edificio se encontraba en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Aunque había visto fotos de sus instalaciones en revistas de diseño, nada me había preparado para la mezcla de modernidad y calidez que me recibió al entrar. Plantas de interior por todas partes, murales de artistas locales y espacios de trabajo que parecían más salas de estar que cubículos tradicionales. ¿Lucía Mendoza? Una recepcionista de sonrisa amable me saludó. Marisol te está esperando, en la sala Frida Kahlo, segundo piso. Mientras subía por las escaleras de cristal y madera, repasaba mentalmente las respuestas que había preparado para las preguntas típicas de entrevista. Sin embargo, cuando entré a la sala, supe de inmediato que esto no sería una entrevista convencional. Marisol estaba sentada en un sillón de cuero, no detrás de un escritorio. Vestía un elegante conjunto de pantalón y blusa color turquesa que contrastaba con su cabello negro azabache. A su lado había otra mujer, que me presentó como Alejandra, la directora creativa. Siéntate, Lucía. ¿Te apetece un café? ¿Un té de Jamaica, quizás? Me sorprendió el tono informal y la hospitalidad. Acepté el té y me senté, aferrándome a mi portafolio como si fuera un salvavidas. No estamos aquí para interrogarte sobre tus habilidades técnicas, comenzó Marisol. Tu trabajo habla por sí solo. He seguido tus proyectos desde aquel evento. La campaña para el Museo de Antropología fue particularmente impresionante. No. Lo que queremos saber es qué tipo de líder quieres ser, qué visión tienes y cómo podemos ayudarte a crecer. Durante las siguientes 2 horas, no discutimos sobre programas de diseño ni plazos de entrega. Hablamos de filosofía creativa, de equilibrio entre vida y trabajo, de cómo imaginaba mi futuro. Por primera vez, alguien me veía no solo como una trabajadora, sino como una persona con ambición y visión propia. ¿Sabes cuál es el problema con empresas como Gráficas Monterrey?, preguntó Alejandra en un momento dado. Confunden lealtad con sumisión. Quieren empleados agradecidos, no colaboradores empoderados. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente lo que había sentido durante años sin poder expresarlo. Aquí valoramos el atrevimiento, continuó Marisol. No queremos que sigas instrucciones al pie de la letra. Queremos que las cuestiones, que propongas alternativas, que nos sorprendas. Mientras hablábamos, una empleada entró con una bandeja de pequeños pasteles de cajeta y nuez. Cortesía de doña Carmen, nuestra cocinera, explicó Alejandra. Dice que pareces muy flaquita y necesitas energía. Reí, por primera vez en lo que parecían semanas. La familiaridad, el calor humano, la sensación de pertenencia, todo era tan diferente a lo que estaba acostumbrada. Al final de la reunión, Marisol sonrió y deslizó un papel a través de la mesa. Esta es nuestra oferta, dijo. Parpadeé ante los números. No era solo un aumento del 8%, era casi un 30%, con formación en liderazgo, horario flexible y un bono de contratación. Sentí ganas de llorar. Sabemos que vives en Monterrey, añadió. Si prefieres no mudarte, podemos arreglar que trabajes remotamente la mayor parte del tiempo, viniendo a la Ciudad de México solo una semana al mes.
Tenemos un apartamento para empleados que podrías usar. La consideración me dejó sin palabras. Habían pensado en todo, incluso en cómo afectaría a mi vida personal este cambio. Tómate el tiempo que necesites para decidir, dijo Alejandra, levantándose para indicar que la reunión había terminado. Pero no demasiado. Hay mucho talento esperando una oportunidad como esta. Marisol me acompañó hasta el ascensor. Antes de despedirnos, me miró a los ojos y dijo algo que jamás olvidaré. Tú nunca fuiste el problema, Lucía. Ellos simplemente eran demasiado pequeños para ver tu valor. Salí del edificio con la sensación de estar flotando. El bullicio de la ciudad, los coches, la gente apurada. Todo parecía moverse en cámara lenta mientras yo procesaba lo que acababa de suceder. Me senté en una banca del Parque Lincoln, saqué mi teléfono y llamé a Elena. Lo voy a hacer, le dije sin preámbulos. Voy a aceptar la oferta. El silencio al otro lado de la línea me hizo dudar por un segundo. ¿Elena? Estoy tan orgullosa de ti, respondió finalmente, con la voz entrecortada. Abuela Carmela estaría saltando de alegría. Siempre decía que eras la más valiente de la familia, aunque tú no lo creyeras. Cuando colgamos, me quedé mirando a la gente pasar. Parejas. Jóvenes, ejecutivos con prisa, turistas tomando fotos, niños corriendo, todos con sus propias historias, sus propias luchas, sus propios momentos decisivos. Hoy, yo había tenido el mío. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, redacté mi carta de renuncia. Las palabras fluyeron con sorprendente facilidad. No era un adiós amargo, sino la afirmación de mi propio valor. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin alarmas programadas, sin preocupaciones sobre proyectos pendientes. Soñé con nuevos comienzos, con posibilidades infinitas, con la versión de mí misma que siempre había querido ser. Entregué mi renuncia a la mañana siguiente. El sobre manila descansaba sobre el escritorio de la señora Ramírez, como un pequeño acto de rebeldía. Ella apenas miró el documento, sus ojos fijos en la pantalla de su computadora, mientras sus dedos tecleaban sin pausa. «Vas a volver», murmuró, sin siquiera fingir que le importaba. «Todos vuelven». No respondí. No merecía mi explicación, ni mis emociones. Salí de esa oficina con la espalda recta y el corazón acelerado, como si acabara de liberar un peso que había cargado durante años sin darme cuenta. El departamento estaba en silencio cuando regresé a mi escritorio. Comencé a organizar mis cosas, separando lo personal de lo profesional. 4 años de mi vida cabían en una pequeña caja de cartón. Algunas fotos, una planta de sábila que había sobrevivido milagrosamente, mi taza favorita con la frase «Hoy no es lunes», que me había regalado Daniela. ¿Es verdad? La voz de Daniela me sobresaltó. Estaba parada en la entrada de mi cubículo, con los ojos muy abiertos. ¿Te vas? ¿Cómo te enteraste tan rápido? Sandra de Recursos Humanos me lo dijo. Está impresionada. Dice que nadie renuncia así, de un día para otro. Sonreí. Supongo que soy la primera. Durante la hora siguiente, varios compañeros pasaron por mi escritorio, algunos genuinamente sorprendidos, otros fingiendo interés. Roberto, el diseñador junior que había mentoreado durante el último año, me abrazó con lágrimas en los ojos. ¿Quién va a defenderme ahora cuando la señora Ramírez diga que mis diseños son demasiado arriesgados? Tú mismo, le respondí, apretando sus hombros. Tus diseños son arriesgados porque son innovadores. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Al mediodía, terminé de empacar mis pertenencias. Había imaginado este momento muchas veces, pero siempre como algo, lejano, casi mítico. Ahora que estaba sucediendo, me sentía extrañamente tranquila. Daniela insistió en acompañarme hasta la salida. Mientras esperábamos el ascensor, me miró con una mezcla de admiración y nostalgia.
Te voy a extrañar muchísimo, Lucía. Este lugar no será lo mismo sin ti. Tú también deberías considerar buscar algo mejor, le sugerí. Eres demasiado talentosa para quedarte estancada aquí. El viaje en ascensor se sintió como un renacimiento. Con cada piso que descendíamos, sentía que partes de mi antiguo yo se desprendían. La duda, el miedo, el resentimiento. Cuando salí a la calle, el mundo parecía más grande de alguna manera. Respiré profundamente. El aire sabía a libertad. No solo estaba dejando un trabajo, estaba dejando atrás cada versión de mí misma que pensó que tenía que conformarse para ser aceptada. Caminé sin rumbo por el centro de Monterrey, con mi caja de recuerdos bajo el brazo. El sol de mediodía iluminaba las calles empedradas y los edificios centenarios. Me detuve frente a la Catedral Metropolitana, un lugar donde había pasado muchas tardes de domingo cuando recién llegué a la ciudad, buscando consuelo en su majestuosa quietud. Hoy, sin embargo, no necesitaba consuelo. Necesitaba celebrar. Entré en el Café Diligencias, un pequeño local con encanto vintage donde servían el mejor café de olla de la ciudad. Me senté junto a la ventana y pedí un café y un pan dulce. Saqué mi teléfono y abrí WhatsApp. Lo hice. Escribí en el grupo familiar. Renuncié. Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar. Mi padre, siempre tan callado, envió un simple «orgulloso de ti, hija». Mi madre prometió hacer mi mole favorito para celebrar el domingo. Elena mandó un audio de casi 5 minutos, lleno de elogios y planes para el futuro. Mientras respondía a sus mensajes, recordé todas las veces que había puesto el trabajo por encima de ellos. Las fiestas perdidas, las llamadas no devueltas, los planes cancelados a última hora. Me prometí a mí misma que eso cambiaría, que a partir de ahora, mis prioridades serían diferentes. Esa tarde, de vuelta en mi apartamento, me senté en el pequeño balcón que daba a un parque. Los niños jugaban, ajenos a las complicaciones del mundo adulto. Las parejas de ancianos caminaban lentamente, disfrutando del simple placer de estar juntos. Observarlos me dio una extraña sensación de paz. Abrí LinkedIn y redacté una breve actualización. A veces, ser infravalorado es el empujón que necesitas para descubrir cuánto vales realmente. No mencioné nombres, no hacía falta. Pero los mensajes comenzaron a llegar. Antiguos compañeros de trabajo, colegas de otras empresas, incluso desconocidos, agradeciéndome por decir lo que sentían, pero no podían expresar. Carlos, un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba en Barcelona, me escribió: «Me inspiraste a hablar con mi jefe hoy sobre el proyecto que llevo posponiendo por miedo. Tienes razón, nuestro valor no lo determina una empresa». Sonreí al leer sus palabras. Nunca había pensado en mí misma como alguien influyente o inspirador. Siempre me había visto como una simple trabajadora, intentando cumplir con las expectativas. Ahora me daba cuenta de que mi historia podía resonar con otros, que mi pequeño acto de valentía podía encender chispas en lugares inesperados. Esa noche, llamé a Marisol para confirmar mi aceptación de la oferta. Su entusiasmo me contagió inmediatamente. «Excelente decisión, Lucía. El equipo está emocionado por conocerte. ¿Cuándo puedes empezar?» «En 2 semanas», respondí. «Quiero tomarme unos días para visitar a mi familia en San Nicolás antes de comenzar». Por supuesto, la familia es lo primero. Esa es otra diferencia entre nosotros y empresas como Gráficas Monterrey. Después de colgar, me serví una copa de vino y brindé conmigo misma. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades, no una rutina predecible de la que no podía escapar. El camino no sería fácil, lo sabía. Comenzar de nuevo nunca lo es, pero ahora tenía algo que había perdido hace tiempo, la certeza de mi propio valor. Mis primeras semanas en Digilatam fueron como entrar en un universo diferente. Las reuniones se sentían colaborativas, no como tribunales donde debía defender cada idea.
Los comentarios eran constructivos, no condescendientes. Me asignaron proyectos que me desafiaban y confiaban en que yo los liderara. Volví a sonreír. Dejé de temer los lunes. Me sentía viva. Mi primera asignación fue liderar la renovación de imagen de una cadena de restaurantes orgánicos, con presencia en toda Latinoamérica. El proyecto, que en Gráficas Monterrey habría sido dividido entre 5 personas y supervisado hasta el cansancio, aquí era mi responsabilidad. Cuando expresé mi sorpresa, Alejandra simplemente respondió: «Te contratamos por tu visión, no para que sigas instrucciones». El apartamento que la empresa proporcionaba para mis visitas mensuales a Ciudad de México era pequeño pero acogedor, ubicado en La Condesa, un barrio lleno de vida y color. Durante mi primera semana, Marisol me invitó a cenar a su casa en Coyoacán, una hermosa construcción colonial con un patio interior lleno de bugambilias y un pequeño estanque con peces koi. Mi abuelo siempre decía que los negocios se hacen entre personas, no entre empresas, me comentó mientras servía mezcal en pequeños vasos de barro. Por eso me gusta conocer a mi equipo fuera de la oficina, donde las corbatas y los títulos no importan. Su esposo Rafael, un profesor de historia en la UNAM, preparó chiles en nogada para la ocasión. Entre risas y anécdotas, sentí que había encontrado no solo un trabajo mejor, sino una comunidad. De vuelta en Monterrey, reorganicé mi rutina. Ya no necesitaba llegar a la oficina a las 7 de la mañana, ni quedarme hasta las 9 de la noche. Mi trabajo remoto me permitía administrar mi tiempo con flexibilidad. Comencé a asistir a las comidas dominicales con mi familia. Recuperé mi afición por la fotografía, saliendo los fines de semana a capturar rincones olvidados de la ciudad. Incluso me inscribí en un taller de cerámica que siempre había querido tomar, pero nunca había tenido tiempo. Una tarde, mientras trabajaba desde la terraza de un café en Barrio Antiguo, me encontré con Roberto, el diseñador junior de Gráficas Monterrey. «Lucía, qué gusto verte», exclamó acercándose a mi mesa. «Estás diferente. Te ves bien», sonreí. «Gracias, Roberto. ¿Cómo van las cosas en la oficina?». Dudó un momento antes de sentarse frente a mí. «Caóticas, para ser honesto. Nadie sabía cuánto hacías hasta que dejaste de hacerlo. La señora Ramírez está de un humor terrible, más que de costumbre. Me contó que varios clientes habían expresado su descontento al saber que ya no trabajaba allí, que Daniela estaba considerando seriamente buscar otro empleo, que habían contratado a 2 personas para reemplazarme, y aún así los proyectos se retrasaban. Una parte pequeña y mezquina de mí se alegró al escuchar esto, pero inmediatamente me sentí culpable por esa reacción. No quería convertirme en alguien que se regocijaba con los problemas ajenos, incluso si esos ajenos me habían tratado mal. «Roberto, escúchame», le dije, inclinándome hacia él. «Tú tienes talento. No dejes que el caos actual te desanime. Si puedo ayudarte de alguna manera, cuenta conmigo». Sus ojos se iluminaron. «De hecho, estoy preparando mi portafolio. Quizás podrías revisarlo, darme algunos consejos». «Por supuesto. Envíamelo cuando quieras». Después de despedirnos, me quedé pensando en nuestra conversación. Era extraño cómo en solo un mes, Gráficas Monterrey ya parecía parte de otra vida, casi como si hubiera sido un sueño particularmente vívido del que por fin había despertado. Marisol se convirtió en una mentora para mí. Me presentó a personas de todos los departamentos. Se aseguró de que me sintiera integrada y me animó a hablar en las reuniones, incluso cuando era la voz más joven en la sala. Creía en mí con tanta firmeza que comencé a creer en mí misma también. Por primera vez, vi cómo era un lugar de trabajo saludable. Vi lo que realmente significaba el respeto. Comencé a establecer límites, a salir del trabajo a tiempo, a tomarme los fines de semana para mí, y aún así, sobresalía. Es curioso cómo la productividad florece cuando no estás agotada por defender tu valor cada día. Mis ideas se implementaban. Mi opinión era valorada.
Me había convertido exactamente en lo que la señora Ramírez dijo que nunca sería: respetada y exitosa. En mi segunda visita mensual a Ciudad de México, Alejandra me invitó a almorzar en un pequeño restaurante escondido en una calle lateral de Reforma. Mientras disfrutábamos de unos chilaquiles con pollo, me preguntó sobre mis aspiraciones a largo plazo. «Te veo dirigiendo tu propio departamento en un par de años», dijo, observándome, por encima de su taza de café. «Tienes el instinto y la visión, solo necesitas más confianza en tus decisiones». «A veces todavía me siento como una impostora», confesé, «como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no pertenezco aquí». Alejandra rió suavemente. «El síndrome del impostor es la marca de las personas con talento real. Los mediocres nunca dudan de sí mismos. Mi abuela, que era cocinera en un restaurante de Puebla, siempre decía: el chile más picoso es el más pequeño. Las personas más talentosas suelen ser las más humildes». Sus palabras me reconfortaron. Quizás la duda no era mi enemiga, sino un recordatorio de que seguía creciendo, aprendiendo, evolucionando. A los 3 meses de haber comenzado en Digilatam, recibí mi primera evaluación formal. Estaba nerviosa. Las viejas inseguridades amenazaban con resurgir. Pero cuando Marisol me entregó el documento, casi lloré de alivio. No solo era positivo, era entusiasta. «Lucía ha demostrado ser una adición invaluable al equipo», decía. «Su enfoque innovador y su habilidad para liderar han elevado significativamente la calidad de nuestros proyectos». Esa noche, llamé a Elena para compartir la noticia. Mientras hablábamos, una notificación de correo electrónico apareció en mi pantalla. Era un mensaje de Daniela, con el asunto: «Lo hice». «Dani me está escribiendo», le dije a Elena. «Te llamo después». Abrí el correo con curiosidad. «Querida Lucía, seguí tu consejo y busqué algo mejor. Acabo de aceptar una oferta en una agencia en Guadalajara. El salario es mucho mejor y el ambiente parece fantástico. Gracias por mostrarme que es posible dar el salto. Siempre fuiste la más valiente de nosotras. Con cariño, Dani». Sonreí mientras le respondía, felicitándola y prometiéndole visitarla pronto en Guadalajara. Era como si hubiera iniciado una pequeña revolución sin darme cuenta. Primero Roberto buscando nuevas oportunidades. Ahora Daniela tomando el control de su carrera. Tal vez el valor, como el miedo, era contagioso. La vida había cambiado tanto, en tan poco tiempo, que a veces me costaba recordar cómo era antes. Los días se sentían más ligeros, más llenos de posibilidades. Había reconstruido mi relación con mi familia, redescubierto viejas pasiones y encontrado nuevas amistades. Por primera vez en años, no solo sobrevivía, estaba prosperando. 3 meses después, recibí una invitación para hablar en un panel sobre mujeres en liderazgo. El evento estaba organizado por AMDI, la Asociación Mexicana de Diseñadores e Ilustradores, irónicamente la misma donde había conocido a Marisol. Mientras revisaba la lista de participantes, noté un nombre que hizo que mi estómago diera un vuelco. Teresa Ramírez. Estaba listada como panelista también. Reí suavemente para mis adentros. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó Alejandra, que pasaba junto a mi escritorio en ese momento. Le mostré la invitación y señalé el nombre. Mi antigua jefa, la que se burló cuando pedí un aumento. Alejandra levantó una ceja. «El universo tiene un sentido del humor interesante. ¿Vas a aceptar?». Lo pensé por un momento. Mi primer instinto fue declinar. ¿Por qué exponerme a una situación incómoda? Pero luego recordé todas las noches que había pasado preguntándome si alguna vez sería valorada, todas las veces que había silenciado mis ideas por miedo al rechazo. Quizás esta era una oportunidad para cerrar ese capítulo definitivamente. «Sí», respondí con decisión, «voy a aceptar». Las semanas previas al evento pasaron volando, entre proyectos, viajes a Ciudad de México y la preparación para el panel.
Apenas tuve tiempo de pensar en el inevitable reencuentro con la señora Ramírez. Marisol me ayudó a estructurar mi presentación, enfocándola no en mi experiencia personal, sino en cómo las empresas pueden fomentar el liderazgo femenino, creando entornos de trabajo respetuosos y colaborativos. No necesitas mencionar nombres, me aconsejó. Tu historia es poderosa por sí misma. El día del panel, me puse un traje color borgoña y una sonrisa tranquila. El evento se celebraba en el Centro Cultural España, un edificio histórico en el corazón del centro de la Ciudad de México. Cuando entré al salón donde se realizaría el panel, mis ojos encontraron inmediatamente a la señora Ramírez. Estaba de pie junto a la mesa de café, hablando con un grupo de asistentes. Se veía exactamente igual que siempre. Cabello perfectamente peinado, traje impecable, expresión ligeramente distante. Respiré profundo y me dirigí al área de registro. Recibí mi gafete y una carpeta con el programa. Mientras revisaba los horarios, sentí una mano en mi hombro. Lucía Mendoza. Qué sorpresa encontrarte aquí. Me giré lentamente. La señora Ramírez estaba frente a mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por un segundo, sentí que volvía a ser esa empleada insegura, intimidada por su presencia. Pero ese momento pasó rápidamente. Señora Ramírez, buenos días. Veo que también participará en el panel. Así es. Gráficas Monterrey siempre ha sido un gran defensor del talento femenino, respondió con un tono que sugería que estaba recitando un guión corporativo. Casi me reí ante la ironía, pero me contuve. Me alegra escucharlo. Las cosas deben haber cambiado mucho desde mi partida. Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Las empresas evolucionan, como todos nosotros. Antes de que pudiera responder, una organizadora se acercó para llevarnos al escenario. El panel estaba por comenzar. Los primeros minutos transcurrieron con las presentaciones formales. Éramos 5 panelistas. La señora Ramírez, yo, una ejecutiva de una multinacional, una emprendedora que había fundado su propia agencia de marketing y una profesora universitaria especializada en estudios de género. La moderadora comenzó con preguntas generales sobre los desafíos que enfrentábamos como mujeres en posiciones de liderazgo. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí todas las miradas sobre mí. La señora Ramírez se tensó visiblemente en su asiento. Conté mi historia ese día, no para avergonzarla, sino para elevar a otras que podrían seguir atrapadas en situaciones similares. El mayor obstáculo que enfrenté no fue externo, sino interno, expliqué. Fue creer que merecía menos, que debía estar agradecida por las migajas cuando merecía estar en el banquete. Muchas mujeres nos educamos para no incomodar, para no ocupar espacio, para no exigir lo que merecemos, y cuando finalmente lo hacemos, el mundo no siempre está preparado para escucharnos. Vi a varias mujeres en la audiencia asentir, algunas con lágrimas en los ojos. Continué compartiendo cómo el cambio de ambiente laboral había transformado no solo mi carrera, sino también mi autoestima y mi relación con mi familia. Hablé sobre la importancia de la sororidad, de apoyarnos entre nosotras. A veces, el acto más revolucionario que podemos hacer es simplemente valorarnos a nosotras mismas, concluí. Y ese valor se contagia, inspira a otros a hacer lo mismo. Los aplausos fueron cálidos y prolongados. La moderadora agradeció mi sinceridad y pasó a la siguiente pregunta. Durante el resto del panel, la señora Ramírez evitó mirarme directamente. Sus respuestas eran técnicas, llenas de estadísticas y políticas corporativas, pero vacías de humanidad. Después del panel, mientras tomábamos un café en el receso, varias asistentes se acercaron a compartir sus propias historias conmigo, entre ellas, una joven diseñadora de unos 25 años, con ojos brillantes y manos nerviosas. He estado asustada de pedir un aumento, me dijo, pero tu historia me dio valor. Sonreí y tomé su mano. Nunca supliques que te valoren. Si no pueden ver tu valor, alguien más lo hará.
Mientras ella se alejaba, me di cuenta de algo. No solo había cambiado mi vida, había iniciado una onda que podría cambiar la de otros también. La señora Ramírez y yo no volvimos a hablar. Ese día, no hacía falta. Nuestros caminos se habían cruzado por última vez, y ambas lo sabíamos. Ella representaba un pasado que ya no me definía, y yo representaba un futuro que ella no había sabido valorar. Esa noche, de vuelta en mi habitación, de hotel, recibí un mensaje de Marisol. Alejandra y yo estamos considerando abrir una sucursal en Monterrey. ¿Te interesaría dirigirla? Me quedé mirando la pantalla, sorprendida y emocionada a partes iguales. ¿Yo, dirigiendo una oficina? Era más de lo que jamás había soñado. Y sin embargo, de alguna manera, sentía que había estado preparándome para esto toda mi vida. Me encantaría, respondí. Gracias por creer en mí. Mientras ponía el teléfono a cargar, me acerqué a la ventana. La Ciudad de México brillaba, bajo un cielo estrellado, millones de luces que contaban millones de historias. La mía era solo una entre tantas, pero era mi historia, y por primera vez yo era quien escribía cada página. Pensé en la joven diseñadora que me había abordado después del panel. Pensé en Daniela, comenzando una nueva vida en Guadalajara. Pensé en Roberto preparando su portafolio con renovada confianza. Pequeñas revoluciones, todas inspiradas por un simple acto de valor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Cómo fue ver a la bruja cara a cara? Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. Curiosamente, ya no me da miedo. Es solo una persona que no supo ver más allá de sus propios límites. Y era cierto. La señora Ramírez ya no tenía poder sobre mí, ni sobre mis emociones, ni sobre mi futuro. Ese poder ahora residía donde siempre debió estar, en mis propias manos. Esa noche soñé con la oficina que dirigiría en Monterrey. La visualicé, llena de luz natural, con plantas, con espacios abiertos para la colaboración. Un lugar donde cada persona se sintiera valorada, escuchada, respetada. Un lugar donde nadie tuviera que suplicar lo que merecía. Al despertar, sentí una certeza profunda. Mi viaje apenas comenzaba. Y esta vez, yo estaba al volante.